Bueno, continuamos aquí en la Estación Experimental INTA Balcarce y vamos a cambiar de tema. Nos vamos a entrevistar con el ingeniero Hernán Echeverría, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce, pero hablando de los cultivos de fina, hablando de cebada y de trigo, que están transitando ya sus etapas de macollaje, en algunos casos la aparición del primer nudo quizá. Y bueno, el tema nutricional es lo que vamos a conversar con Lalo. Buen día, Lalo, ¿cómo estás? Buen día, Hernán. Un gusto verte vuelta por aquí en la Experimental. Bueno, gracias, Lalo. ¿Qué pasa con los cereales de invierno? ¿Qué pasa con los cereales de invierno? La verdad que es una muy buena pregunta. Creo que la mayoría de los productores del sudeste bonaerense están muy intrigados con ese tema y yo creo que, tratando de ser optimistas, diría que mirando los pronósticos climáticos que hay, estamos en presencia de un año niño, los perfiles del suelo están recargados de humedad y creo que podemos llegar a esperar un buen año pensando en los cultivos de invierno. Uno andando por las rutas, por los campos o por los caminos, en realidad uno ve hoy un trigo o una cebada de unos colores que son como amarillentos, no verde intenso. ¿Y qué está pasando allí? No, ciertamente los productores, ante una situación económica relativamente complicada, han optado por hacer los cultivos de invierno con la mínima tecnología posible. Y esa mínima tecnología se ha plasmado en justamente disminuir en el aspecto nutricional la cantidad de fertilizante que han aplicado a los cultivos. Ciertamente, tanto el trigo como la cebada se ha hecho con la mínima cantidad de fósforo al momento de la siembra, el que le puso, y evidentemente la cantidad de nitrógeno que le ha puesto ha sido realmente muy poco. Consecuencia de un año llovedor, con muy poco nitrógeno, bueno, aparecen colores de trigos y cebadas verde muy pálido, con clorosis claramente manifiesta desde ahora. Y esto nos lleva a fuertemente hacer un llamado de atención al productor y decirle que si ya empiezan a verse color verde pálido del cultivo, de ahora en más la situación va a ser más grave si no se recurre al agregado de fertilizantes nitrogenados. ¿Es el momento ideal, Lalo? Sí, ciertamente es el momento justo para hacer la aplicación de nitrógeno. Los cultivos están bien macollados, están implantados, tenemos buena humedad en el suelo y el pronóstico que tenemos de clima es realmente bueno. Entonces, yo me temo que es una muy buena oportunidad que no dejaría pasar. Si uno no fertiliza con nitrógeno el cultivo de trigo, no solo que los rendimientos, la expectativa de rendimiento va a ser muy por debajo de las 4 toneladas, sino que la calidad de esos trigos, la proteína y el gluten se va a venir realmente abajo y esto conspira después a la hora de querer venderlo. Entonces, sobre que actualmente estamos con dificultades para la comercialización del cereal. Si encima le sumamos que vamos a tener baja proteína, bajo gluten, estamos complicando las cosas demasiado. Entonces, yo diría que institucionalmente le sugeriría al productor que haga un esfuerzo, que recurra a las vías de financiación que hoy en día existen. Todos los productores tienen las tarjetas de campo y demás, de los distintos bancos y demás, con una muy buena financiación a tasa cero. Y esto hasta les permitiría adquirir el fertilizante y pagarlo recién en la cosecha. O sea, creo que es una situación favorable. Los trigos están bien, el pronóstico climático es bueno y la facilidad financiera está. Yo creo que todo indica para que, si Dios quiere y se combina con una liberación de los ROE a fin de año, bueno, pueda terminarse el año en una condición relativamente optimista. Lalo, bueno, sabemos que ha llovido mucho en estos últimos, yo diría, 2 meses, y eso también conspira para que ese nitrógeno que a lo mejor tenía o contenía el suelo se haya lavado con más intensidad, y eso complica aún más el panorama. Sí, sin duda. Ante excesos hídricos al momento de la siembra del cultivo, se pueden producir dos procesos que son muy delicados en lo que hace al ciclo biológico del nitrógeno en el suelo. Por un lado, el lavado, el arrastre cuando hay exceso de agua en profundidad,
con las consecuencias de contaminación de napas y demás. Y por otro lado, las eventuales pérdidas gaseosas de nitrógeno cuando se llega al nivel de encharcamiento. Alrededor de las lagunitas o de las ollitas que hay generalmente en los lotes, uno ve que el trigo se pone amarillo pálido. Bueno, eso es consecuencia justamente de la combinación de las dos cosas. Lavado por un lado y desnitrificación, pérdidas gaseosas de nitrógeno por otro lado. Todo lo que nos está diciendo es que al trigo le está faltando comida. Entonces creo que ese es lo que tenemos que darle al productor como mensaje, es a su trigo le está faltando comida y eso es sumamente necesario si espera tener buen rendimiento y ni hablar si quiere tener calidad de trigo.